Hola, soy Rolando Zapata Maraví, docente de la asignatura Base de Datos. Hoy aprenderemos cómo crear tablas dentro de una base de datos en SQL Server. Anteriormente habíamos creado ya una base de datos con el nombre cartera docente. Esta base de datos representa el diseño físico del modelo que estamos elaborando para la Universidad Fripp. Si nosotros queremos crear tablas, debemos desplegar la base de datos. Encontraremos una carpeta con el nombre Tables. Dentro de esa carpeta Tables se van a alojar todas las tablas que vamos creando poco a poco. Si nosotros queremos explorar su contenido, simplemente hacemos clic en el más que aparece en el lado izquierdo. Las tablas no vienen a ser otra cosa que las entidades que ya hemos detectado anteriormente en el diseño lógico. En la diapositiva voy a mostrar el diseño lógico para poder recordarlo. Todas estas entidades, docente, profesión, docente asignatura y asignatura, tendrán que trasladarse al diseño físico que estamos haciendo en SQL Server como una tabla. Recordemos, en el diseño lógico se denominan entidades. En cambio, a nivel físico, en el diseño físico, se denominan tablas. Lo que tenemos que hacer ahora es trasladar todas estas entidades a nuestro diseño físico que ya está parcialmente elaborado en SQL Server. Para crear la primera tabla, vamos a darle clic derecho en la carpeta Tables y seleccionamos la opción Table. Luego de unos instantes, SQL Server nos mostrará un pequeño diseñador con 3 columnas. La primera de ellas para colocar los nombres de los atributos, la segunda para poder indicar los tipos de datos y la tercera para poder determinar si el atributo acepta o no acepta valores nulos. No vamos a analizar mucho en realidad, lo único que tenemos que hacer es trasladar las entidades tal cual se han detectado dentro del diseño lógico que lo hemos trabajado dentro de Erwin. Luego de unos instantes va a aperturar el diseñador. Normalmente la primera vez que se hace demora un poco en cargar, pero a partir de la segunda es mucho más rápido. Ahí tenemos el diseñador. Voy a tratar de acoplar las ventanas de una mejor forma para facilitar el trabajo. Voy a plegar esto a la derecha para poder visualizar la entidad docente. Muy bien. Lo único que tenemos que hacer ahora es trasladar todos los atributos uno a uno. Empezamos aquí con el DNI, presionamos la tecla Enter para bajar a la siguiente fila. Escribimos nombres, Enter, apellido paterno, apellido materno, género, fecha de nacimiento, tenemos correo electrónico personal, tenemos correo electrónico institucional, sueldo, años de experiencia, calificación y nombre breve. Recordemos que nombre breve es una llave foránea, es decir, proviene de la llave principal de la entidad profesión. Muy bien. Una vez que nosotros hemos completado todos los atributos, vamos a identificar los tipos de datos. Dentro del material que se encuentra en formato digital, habíamos indicado que los tipos de datos genéricos o los tipos de datos generales vienen a ser 4. Cadenas que representan texto. Recordemos que una cadena podría ser un conjunto de caracteres y un carácter podría ser una letra, mayúscula o minúscula, podría ser un número, podría ser también un símbolo o de repente un espacio en blanco. Muy bien. También teníamos los tipos de datos numéricos, que representan números enteros o números con posiciones decimales. También tenemos los tipos de dato fecha, que como su nombre lo indica, almacena una fecha o una fecha y una hora también. Y por último tenemos los tipos de datos lógicos. Los tipos de datos lógicos solamente tienen 2 posibles valores, verdadero o falso. Esos son los tipos de datos genéricos. Recapitulando, voy a escribirlo por aquí, ¿no? Tenemos los tipos de datos cadena, tenemos los tipos de datos numéricos, tenemos los tipos de datos fechas y el tipo de dato lógico.
Estos 4 tipos de datos son generales, son genéricos, como les indicaba en el material y como los indicaba hace un momento. Cuando nosotros utilizamos SQL Server, ya tenemos que aplicar un tipo de dato un poco más específico, y eso es lo que vamos a trabajar a continuación. Empecemos analizando nuestros atributos para la tabla docente. Voy a empezar con un atributo muy sencillo, con el nombre. Los nombres de los docentes vendrían a ser texto. Si son texto, califican perfectamente para poder ser cadenas. Los nombres de los docentes no tienen una longitud fija. Por ejemplo, puedo tener un nombre Juan que tiene una longitud de 4 caracteres y podría tener un nombre Carlos que tiene una longitud de 6 caracteres. Si yo tengo otro nombre, podría tener mayor cantidad de caracteres o de repente menor cantidad de caracteres. Para que nosotros podamos utilizar un tipo cadena o un tipo texto dentro de SQL Server, podemos utilizar principalmente 2 tipos de datos. Uno, el char y otro, el varchar. Es decir, dentro del tipo de dato cadena o texto que es muy general, se encuentran 2 tipos de datos muy específicos, como por ejemplo el char y el varchar. Ambos me permiten almacenar texto, ambos me permiten almacenar cadenas. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Sencillo, el varchar se utiliza cuando tienes una cadena o un texto de longitud variable. En cambio, el char se recomienda cuando tienes cadenas o textos de longitud fija. Por ejemplo, como hacíamos el análisis hace un momento, Juan podría tener 4 caracteres o tiene 4 caracteres, pero si yo indico el nombre Ami, tiene 3 caracteres. Si tengo Carlos, tendría 6 caracteres. Es decir, los nombres de los docentes son textos de longitud variable. Si nosotros tenemos este escenario, lo más correcto y lo más recomendable sería utilizar un tipo de dato texto varchar. Entonces, simplemente me ubico a la altura del atributo nombres y ahí puedo escribir varchar. O también, si no deseo escribirlo, puedo buscarlo dentro de la lista que muestra SQL Server. Una vez que nosotros escribimos varchar, automáticamente en el interior aparece un número. Este número indica la longitud máxima que puede tener el atributo. En este caso, si lo dejamos tal cual está en la imagen, podemos entender que los nombres va a tener una longitud variable y a lo mucho voy a poder almacenar 50 caracteres. Creo que para el nombre es un poquito extenso 50 caracteres. De repente podemos trabajar con un valor un poco menor. Teniendo en cuenta que los nombres, tanto si juntamos primer, segundo y en algunos casos tercer nombre, no creo que excedan de 40 caracteres. Entonces, para trabajar con un valor un poquito más exacto, voy a escribir aquí varchar de 40. Es decir, el nombre tendrá longitud variable y a lo mucho podré almacenar 40 caracteres. El mismo análisis aplicamos con los apellidos. Pero ojo, aquí solamente se está indicando el apellido paterno. Los apellidos paternos tienen también una longitud variable y también vienen a ser textos o vienen a ser cadenas. Si nosotros hablamos del apellido Ruiz, tiene 4 caracteres. Y si hablamos nosotros del apellido Zapata, por ejemplo como el mío, tendrá 6 caracteres. Todos los apellidos van a tener una longitud variable. Obviamente habrá algunos casos en que tengan la misma longitud, pero no se va a mantener de manera uniforme. Por lo tanto, como el apellido es un texto y tiene longitud variable, lo más recomendable sería utilizar un tipo de dato varchar. Lo único que tenemos que hacer ahora es definir la longitud. ¿Cuántos caracteres como máximo podría tener un apellido? Yo creo que a lo mucho podría tener 30 o quizás 40, pero no debemos exagerar en este cálculo. Por ejemplo, a veces mis alumnos me indican, profesor, ¿por qué no le damos 250 caracteres o no le damos 500? Mejor que sobre a que falte. Bueno, en realidad no es tanto el caso. Hay que tratar de que nos sobre un poco, pero tampoco demasiado. No debemos exagerar. Voy a aplicarle por aquí varchar de 30, porque solamente va a almacenar el apellido paterno, ¿no? Lo mismo sucederá con el apellido materno. Voy a copiar esto, control C, control V. Tanto el apellido paterno como el apellido materno le voy a otorgar un varchar de 30, ¿no? Longitud variable y a lo mucho 30 caracteres.
Continuemos con el género. El género en realidad depende de cómo lo queremos almacenar. Por ejemplo, si nosotros queremos guardar solamente la M de masculino y la F de femenino, solamente vamos a tener un solo carácter, ya sea M o ya sea F. En ese caso es un texto y también tiene una longitud fija, no un carácter, siempre va a ser un carácter. Lo más recomendable cuando nosotros tenemos textos de longitud fija es utilizar un char. Voy a escribir char por aquí. Si dejamos char de 10, indica que ese texto siempre va a tener 10 caracteres. Pero en este caso estamos quedando que el sexo o el género se va a guardar con M y F, o M o F. Entonces solamente va a tener un carácter. Lo más recomendable para este caso sería mantener un char de 1, porque siempre vamos a guardar un solo carácter. Muy bien, continuamos con la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento no es en sí un texto, tampoco es un número. Para almacenar valores tipo fecha se utiliza un tipo de dato especial, ¿no? En realidad existen varias variantes, pero en este caso nosotros vamos a trabajar con las principales porque estamos empezando recién. Una opción para poder guardar fechas es el tipo de dato date. También tenemos otra opción que es el datetime. La diferencia, como de repente algunos ya se han dado cuenta, es que el tipo de dato datetime guarda la fecha y la hora, mientras que el tipo de dato date solamente almacena la fecha. Analicemos, si en este caso estamos hablando de docentes, no creo que nos interese guardar la hora de nacimiento del docente. La fecha de nacimiento sí, para poder hacer algún agasajo y de repente tener un control de edades. Pero en este caso la hora no sería necesario. Quizás en otros ámbitos, como de repente ámbitos de algún hospital o de alguna clínica, sí podría interesar la hora de nacimiento, por ejemplo, de los recién nacidos. Entonces, todo en realidad depende del contexto. Como les mencionaba anteriormente, si es que nosotros tenemos alguna duda sobre alguna regla de negocios o sobre algún proceso, lo más saludable que debemos hacer es preguntar. Preguntar al encargado, preguntar al cliente, preguntar al supervisor, etcétera, etcétera, para poder tener una base de datos mucho más exacta. Entonces, para la fecha de nacimiento voy a trabajar con date. El correo electrónico personal. El correo electrónico, ya sea personal o ya sea institucional, es un texto, es una cadena de caracteres. Podría contener letras, mayúsculas y minúsculas, podría tener números, podría tener también símbolos. Por ejemplo, si es que yo tengo un correo de esta manera, jorgeluis1980@outlook.com. Este es una cadena perfecta. ¿Por qué? Porque tiene texto, tiene números, tiene símbolos, ¿no? Entonces, en este caso, lo más recomendable para poder trabajar con correo electrónico es utilizar un tipo de dato varchar, ¿no? El varchar permite alojar cadenas y las cadenas contienen caracteres y los caracteres podrían ser, como lo indicamos, letras, mayúsculas y minúsculas, podrían ser números y también podrían ser símbolos. Ahora, lo que tenemos que analizar es la longitud. ¿Qué longitud le podríamos dar a un correo electrónico? Yo creo que 40 o 50 caracteres es más que suficiente. No creo que otorgarle 200, 250 sea un valor adecuado. Entonces vamos a asignarle por aquí 40 caracteres como máximo, tanto para el correo personal, control C, como para el correo institucional, control V. Muy bien, continuemos. Para los valores que tienen que ver con números, tenemos una gran variedad dentro de SQL Server, ¿no? Para poder representar números tenemos al tiny int, tenemos al int, al small int, tenemos al big int también. Pero en este caso el sueldo es un número, pero que representa un valor de tipo monetario. Para poder trabajar con valores monetarios, SQL Server también nos ofrece algún abanico de opciones. Lo más recomendable para poder trabajar con valores monetarios pequeños es utilizar el tipo de dato small money, ¿no? Es suficiente para poder trabajar con números que representen un valor pequeño en valores monetarios. Continuamos. Los años de experiencia o años de experiencia, como indica aquí la entidad o la tabla.
Miren, para poder representar números, recordando un poquito el contenido del material, se había indicado que los valores numéricos son tipos de datos generales, muy generales, pero dentro de SQL Server existen un abanico de posibilidades para poder trabajar con tipos de datos numéricos. Uno de ellos es lo que les mencionaba hace un momento, el tinyInt. Otro viene a ser el int, otro viene a ser el smallInt y otro viene a ser el bigInt. Todos ellos me permiten almacenar números enteros. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre todos ellos? Simplemente el rango, simplemente la cantidad o el rango que abarcan de un número a otro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros utilizamos un tipo de dato tinyInt, vamos a poder almacenar números de 0 a 255. Si de repente nosotros tenemos que almacenar un dato numérico un poquito más grande, podemos utilizar el hermano mayor, por decirlo de alguna forma, que vendría a ser el smallInt. El smallInt sí tiene un rango un poquito más grande. Él va desde menos valores negativos, 32.768, hasta 32.767. Es un valor un poquito más grande y que también soporta valores negativos. El int es un poco más grande, va desde menos 2 a la 31 hasta 2 a la 31 menos 1. Lo mismo sucede con el bigInt. El bigInt es mucho más grande, va desde menos 2 a la 63 hasta 2 a la 63 menos 1. Lo más correcto para los años de experiencia sería el tipo de dato tinyInt. ¿Por qué? Porque en primer lugar, una persona nunca va a tener años de experiencia negativo y por otro lado, no vamos a tener más de 255 años de experiencia. Entonces, lo más correcto y lo más apropiado para los años de experiencia vendría a ser tinyInt. A veces mis alumnos me comentan, profesor, ¿y si yo le aplico un int que es mucho más grande, mi base de datos va a funcionar con normalidad? Bueno, de funcionar sí funciona. El detalle es que hay un desperdicio ahí, porque le estás dando un valor o un tipo de dato que soporta rangos muy grandes para datos que van a ser pequeños, como los años de experiencia. No creo que nadie pase pues de 50, de 60 años de experiencia de repente. Entonces, siempre trabajemos con los tipos de datos que sean más adecuados para cada atributo. Muy bien. Vamos a colocarle aquí tinyInt, podemos escribirlo y nos va a completar ahí el SQL Server o también podemos escogerlo de la lista. Para ir terminando esta primera parte tenemos calificación. Si en este caso la Universidad Fripp califica a sus docentes como A, B, C, D y E, tendríamos que utilizar un tipo de dato texto que tenga longitud fija. En este caso, char de 1. Sería lo más adecuado en ese caso. Pero si la Universidad Fripp de repente califica como excelente, muy bueno, bueno, regular, deficiente y pésimo, tendríamos textos o cadenas de longitud variable. En ese caso tendríamos que trabajar con un varchar. Para este caso vamos a asumir, ¿no?, que la calificación se guarda con una sola letra desde la A hacia la E. Por lo tanto, vamos a utilizar un tipo de dato char de 1. El nombre breve. El nombre breve viene a ser la llave primaria que viene de la entidad profesión. Vamos a asumir que las profesiones tienen un nombre breve de 4 caracteres. En este caso estamos asumiendo porque el ejercicio planteado no nos da mayores detalles sobre el nombre breve de las profesiones. Si nosotros tenemos este incidente dentro de un escenario real y tenemos dudas, lo más correcto, recuerden, es preguntar al encargado del proceso, al encargado del negocio. Entonces aquí voy a asignarle un char de 4. Muy bien, he dejado para el final el DNI porque con el DNI sucede algo especial. El DNI a simple vista son 8 dígitos, 8 números. Entonces, en primera impresión podríamos asignar un tipo de dato numérico para el DNI. Pero existe una regla muy conocida dentro de base de datos y dentro de programación que indica lo siguiente. Asigna solamente un tipo de dato numérico a aquel atributo o aquel dato con el cual vas a realizar operaciones, como por ejemplo suma, calcular el mayor, promedio, criterios de ordenamiento, etcétera, etcétera.
Entonces, aquí nace una pregunta. ¿Nosotros vamos a sumar los DNIs de nuestros docentes? ¿Nosotros vamos a sacar el promedio de los DNIs de nuestros docentes? No creo, no tiene mucha lógica eso. Como en este caso no vamos a hacer este tipo de operaciones con el DNI, lo más adecuado y lo más saludable es asignarle un tipo de dato texto. Y si es un tipo de dato texto, principalmente, porque existen más, podemos utilizar char y varchar. Como es el DNI 8 dígitos y siempre van a ser 8, al menos por ahora, tiene una longitud fija, tiene una longitud exacta. Entonces, lo más recomendable sería trabajar con un char, porque es longitud fija, ¿ok? Y vamos a asignarle un tamaño 8. Correcto. En la última columna, ya para poder terminar, solamente tenemos que indicar si es que el atributo permite o no permite valores nulos. En este caso, el DNI sabemos que es llave primaria. Si es llave primaria, no va a permitir valores nulos, así que quitamos el check. Lo mismo va a suceder con los apellidos y los nombres, el género, la fecha de nacimiento. Sobre el correo personal, sí existe una observación dentro de las consideraciones del caso. Voy a volver un momento a la diapositiva, donde tenemos el diseño lógico. Y aquí nosotros tenemos las consideraciones del material educativo. Fíjense la primera consideración. Existen algunos docentes que no cuentan con el correo electrónico personal. Entonces, si nos indica que existen docentes que no tienen el correo electrónico personal, lo más adecuado sería dejar el check a la altura de correo electrónico personal. Aquí dejamos el check. ¿Por qué? Porque va a permitir valores nulos. Muy bien. Para los demás, quitamos los checks porque van a ser datos obligatorios, el caso no nos indica más. Y finalmente, para poder terminar, vamos a darle clic al disquete. Nos va a solicitar cuál es el nombre de la tabla y le vamos a asignar docente. Le damos clic al botón OK y ya tenemos creada nuestra primera tabla, que nació a partir de la entidad docente, que ya estaba definida dentro del diseño lógico. Una vez que tenemos esto, vamos a asignarle aquí la llave primaria, un detalle que me había olvidado. Entonces aquí le vamos a dar clic derecho y seleccionamos la opción que dice Set Primary Key. Muy bien, ya tenemos la entidad con sus atributos, con sus tipos de datos, si permiten o no valores nulos, y también ya tenemos la llave primaria. Voy a cerrar esta pestaña, me indica que hay cambios por realizar. Claro, una vez que he guardado, he asignado la llave primaria, si hay cambios, le vamos a indicar yes. Se va a cerrar la zona de trabajo y luego vamos a comprobar que nuestra tabla se haya creado correctamente. Nosotros, si vemos aquí la carpeta Tables, vamos a observar que no aparece el nombre de nuestra tabla docente. No es que lo hayamos hecho mal, sino que simplemente no se ha actualizado automáticamente. Si esto te sucede y de repente más adelante te puede suceder, vamos a darle clic derecho en la carpeta Tables y seleccionamos la última opción Refresh. Luego de unos instantes va a mostrarse por aquí la tabla docente y si queremos inspeccionar un poquito más, vamos a ver sus columnas y ahí vamos a encontrar en detalle todo lo que hemos definido. Tanto la llave primaria, ¿no?, que tenemos por aquí, los tipos de datos para cada uno y si permite o no permite valores nulos. Bien, lo que hemos aprendido ahora ha sido a crear tablas dentro del diseño físico de base de datos que estamos haciendo dentro de SQL Server. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.